Efectivamente, Edu, nosotros como programa, la verdad, hemos estado reporteando desde el día 1, literalmente, este hecho, esta fuga de los 6 reos. Hoy, 30 de julio, se cumple exactamente una semana. Esto ocurrió el pasado viernes 23 de julio en horas de la madrugada. Una semana donde han pasado muchísimas cosas y que nosotros de manera oportuna lo hemos dado a conocer, como por ejemplo la renuncia de los 3 altos mandos del Centro Penitenciario de Valparaíso, que eso ocurrió en un contexto de una reunión que el director nacional de Gendarmería llamó para Santiago a estos altos mandos y que finalmente terminaron en la renuncia. La detención también de uno de los reos en la comuna de Zapallar, en la localidad de Cachagua, que también vamos a estar profundizando y dando mayores detalles acerca de esa detención. Pero claro, lo veíamos ahí en un breve anuncio, en un breve teaser que nosotros realizamos y que tiene que ver con esta imagen que nosotros como programa de manera exclusiva logramos acceder. Ha pasado una semana y la verdad que todavía está en investigación, todavía hay muchas interrogantes con respecto a cómo se fugaron en la logística, en lo concreto, cómo escaparon del centro penitenciario. Y estamos viendo precisamente la imagen que yo hacía referencia. Estos 6 reos se escaparon en primera instancia a través de un forado. Lo que estamos viendo en imágenes es ese sector. De ese lugar, esos 6 reos se escaparon. Nosotros vemos una especie de baño, la verdad, que está al interior de un módulo. Y ahí nosotros vemos una plancha. Ustedes si pueden apreciar, muchachos, bien, sí. Hay una plancha detrás del WC. Es en ese lugar, porque eso lo taparon, pero en ese lugar, en la imagen que nosotros estamos viendo en este momento, estos 6 reos escaparon a través de ese forado. Después, a continuación, cuando salieron de ese lugar, llegaron al patio de Gendarmería y ahí posteriormente amenazaron a 2 gendarmes con un arma de fuego, los amenazaron de muerte también, como el mismo fiscal lo dijo en el control de audiencia del reo detenido, la verdad, y de ahí posteriormente ellos lograron salir del centro penitenciario, pero la verdad es una imagen, la verdad, sorprendente, es una imagen impactante. De ese lugar lograron salir y se realizó este forado. Hay un dato, Julita, Edu, que es sumamente importante, porque la información que nosotros tenemos es que en ese forado estaba hace tiempo. ¿Cómo? Ojo con esa información, y eso también hay que reportearlo. La información que nosotros tenemos es que en ese sector, en la imagen que nosotros estamos viendo, donde escaparon los 6 reos, antes había una lata pegada con silicona. Esa es la información que nosotros tenemos. Entonces, claro, los 6 reos lograron escapar a través de ese forado, lograron salir a la línea de fuego, al patio de Gendarmería, a amenazar a los gendarmes con un arma de fuego, los amenazaron de muerte y posteriormente salieron del centro penitenciario. Pero es la imagen que nosotros estamos viendo, el lugar donde comenzó la fuga del pasado viernes 23 de julio. Por ahí escaparon los 6 reos, muchachos. Ahora, hay que tener en cuenta, y tal como lo decía Eduardo, eran estos 6 reos, estos 6 prófugos, uno de ellos ya fue recapturado, solo quedan 5 prófugos, eran altos, son grandes. Sí. O sea, el forado del que tú hablas, Pablo, metro 80, metro 90. Por eso, no tiene que ser un orificio pequeño, precisamente, que aprovecharon. Sí, no, efectivamente, al parecer era un orificio grande, porque estamos hablando de personas que eran, como ustedes ya lo comentaban, de una estatura importante, 1,80 m, 1,90 m. Por ahí ellos escaparon y, como yo les decía, ellos logran dar al patio de Gendarmería cuando en ese contexto se estaba recibiendo el pan, cuando ellos ya amenazan a estos gendarmes y posteriormente se dan a la fuga. Todo esto es materia de investigación, pero a mí lo que me parece sumamente relevante e importante es investigar precisamente y saber bien en qué condiciones estaba ese sector, donde la imagen que nosotros estamos viendo, en qué condiciones estaba ese sector del módulo donde escaparon, porque la información que nosotros tenemos es que ese orificio, ese orificio siempre estuvo, pero estuvo tapado, al parecer, literalmente con parches nomás. Entonces estas personas, cuando escapan de la cárcel, sacan precisamente esta lata que había con silicona, Pablo, y logran escapar. La imagen que nosotros estamos viendo, ellos pues, posteriormente se puso una plancha de metal, de acero, que está atrás del WC, del water. Exactamente. Estamos viendo la plancha, que no es menor la plancha, es un tamaño importante. No sabemos exactamente de qué tamaño era el orificio, pero lo que apunta la Juli, el porte de estas personas, el tamaño de estas personas son todos altos. No es un orificio pequeño el que tiene que haber habido. Me recuerda mucho a la fuga del Chapo Guzmán.
el Chapo Guzmán también se arranca por un forado que también se hizo en las inmediaciones del sector del urinario o del baño. Lo que pasa es que me imagino yo que por normativa de derechos humanos o habrá algún estándar ahí, la zona del excusado es ciega para efectos de las cámaras, ¿no? Claro. De hecho, la imagen que tú recuerdas del Chapo Guzmán, claro, él aparece como que se le ve hasta aquí la medio lateral. Y de repente esconde la cabeza porque se supone se agacha para sentarse en el excusado y ahí desaparece. Exacto. Con la diferencia que el Chapo Guzmán se hizo este túnel desde el exterior hacia el interior. Así Ese es. forado se tiene que haber hecho desde dentro. Entonces es más inexplicable logísticamente qué hicieron con la tierra. Qué buen punto, porque nos remite nuevamente a las preguntas que nos hacíamos la semana pasada con Pablo de cómo se hacen los controles de este módulo. Eran internos de cierta peligrosidad. ¿Cuán frecuente eran las revisiones? Si es que ahí había una lata puesta con silicona, evidentemente se podían arrancar por ahí, o sea, no se arrancaron antes porque no quisieron. No se logra comprender por dónde iban sacando la tierra o la arena o las piedras que iban extrayendo de ahí para hacer finalmente este túnel por el cual se fugaron. O el orificio se hace por una fuga de agua, por otro tipo de características. A lo mejor el agua hizo la pega sola y se les presentó la posibilidad de arrancar. Pablo. Sí, de hecho, Edu, es importante también preguntarse por qué este lugar, en el baño donde se originó la fuga, estaba en esas condiciones. También hay que entender que acá hay un sistema de inteligencia también por parte de Gendarmería. ¿Por qué no se le puso foco a ese lugar? ¿Por qué no se le puso foco a ese sector? Yo les decía al principio del despacho, ha pasado una semana de la fuga y todavía hay muchas cosas que están en materia de investigación, pero de lo que se sabe ya en concreto es que efectivamente existió el forado, nosotros lo estamos viendo en imágenes, y existe también esta arma de fuego con la cual amenazaron a los 2 gendarmes que estaban en ese patio ese viernes por la mañana recibiendo el pan. Todavía hay muchas piezas que se deben juntar, el puzzle todavía se tiene que armar, pero ¿por qué estaba en esas condiciones, en ese sector, en el baño, detrás del excusado, este forado, donde 6 personas ingresan ahí, personas, como ya lo comentamos, de estatura importante, 1,80 m, 1,90 m. También eso se tiene que ver en el sumario que se está realizando precisamente en Gendarmería ya. Exactamente, es una situación que hay que revisar por todos lados. Sabemos las condiciones precarias en las que trabajan las gendarmes. Sabemos que tienen poca dotación, sabemos que no tienen la tecnología, pero también hay situaciones que no pueden escapar a su alcance. O sea, no puede ser tan simple como que la pega está bien hecha porque los reos no se arrancan de la cárcel. Es mucho más la labor de Gendarmería. Si hay una lata tapando un forado con silicona, evidentemente hay un riesgo gigantesco de fuga. Y la plancha que estamos viendo en esa imagen exclusiva a la cual el programa ha tenido acceso no es menor. El orificio no tiene que haber sido una cosa poca. Sí, no, efectivamente, y de hecho, Edu, después de que se dio esta fuga, se realizaron allanamientos precisamente al interior del centro penitenciario, un poco lo que hemos comentado en los últimos días, y se logró, claro, sacar estoques, habían teléfonos celulares. La información que nosotros tenemos también es que encontraron teléfonos celulares donde habría información importante con respecto a la planificación de la fuga. Audios importantes, conversaciones importantes también. Eso ya está en materia de la Fiscalía de Valparaíso. Todos esos detalles, es importante señalar eso. Yo les decía, muchachos, que también hay imágenes al interior del centro penitenciario. Ya veíamos el baño, el forado donde escaparon estos 6 reos, pero también hay imágenes de las famosas cámaras de seguridad que en Gendarmería han dicho que están en mal estado, que no están en óptimas condiciones. Vamos a revisar esas imágenes que también son sorprendentes, pero antes vamos a ir con los amigos de la redacción y luego volvemos para comentar. Materia de investigación, claramente. También lo decíamos con respecto al tema de las cámaras de seguridad. Hay cámaras de seguridad y están las imágenes que todavía no se han dado a conocer de manera pública. Están las cámaras de seguridad, las imágenes que también ya está en manos de la Fiscalía. Gendarmería ha entregado las imágenes del momento de la fuga a la Fiscalía de Valparaíso. Sin embargo, nosotros pudimos acceder también al interior del centro penitenciario con estas imágenes y con estas cámaras de seguridad.
que los dirigentes de Gendarmería nos señalaron en los últimos días que están en mal estado, que están en malas condiciones. Nosotros pudimos acceder a esas imágenes, tengo entendido que ya la estamos viendo en pantalla y que develan un poco y reflejan las condiciones precisamente de las cámaras de seguridad al interior del centro penitenciario. Estamos hablando de un centro penitenciario de alta seguridad y yo le repito, Edu, Julita, que los dirigentes de Gendarmería en los últimos días nos señalaron, y eso es un poco las exigencias que ellos han realizado a los altos mandos precisamente de Gendarmería, son las condiciones, mayor tecnología, mayores herramientas para su trabajo al interior del centro penitenciario. Yo no sé qué les parece estas imágenes, Julita, Edu, que nosotros estamos mostrando y que devela un poco, que refleja un poco cómo es al interior de este centro penitenciario, de esta cárcel de alta seguridad en Valparaíso. Bueno, la misma Departamento de Comunicaciones de Gendarmería en aquella oportunidad, cuando empezamos a hablar respecto a las cámaras, aseguró que las cámaras estaban en poder, las imágenes estaban en poder de la Fiscalía. Así es. Que no había cámaras en todas partes de este recinto penitenciario y que lo que más le importaba era señalar que esta no era una cárcel de alta seguridad. No es una cárcel de alta seguridad, pero corresponde tener el equipamiento necesario y preciso para que Gendarmería pueda hacer bien su trabajo, ¿o no, Yasna? O sea, la crisis que tenemos que relevar hoy día yo creo que es la de Gendarmería y la de las cárceles. No se puede tener una política de seguridad pública contundente si no se tiene una política carcelaria contundente. Claro, porque ¿qué sacas tú con tener presos y tras las rejas y con debido proceso ejecutoriado a los delincuentes si las cárceles no van a dar las necesarias medidas de protección para que no se fuguen, pero además para que no se violen flagrantemente sus derechos humanos? Porque una cosa es que estén privados de libertad y otra cosa es que vivan en condiciones infrahumanas. Y en el año y medio de COVID se han vivido, incluso en la cárcel de Valparaíso, problemas importantes. Ahí hubo un brote de más de 100 casos, recuerdo, y eso también afecta a los gendarmes. Aquí Gendarmería es una víctima más de los problemas que tiene el Estado con sus políticas carcelarias. Entiendo que además la cárcel de Valparaíso tiene una sobrepoblación del 34%, que es más o menos la que tienen todas en todo caso, pero bueno, son problemas que yo pienso que nos deben llevar a apuntar no a Gendarmería, sino que a reflexionar respecto de qué ha pasado con las cárceles concesionadas, cuántos recursos le ha costado eso a Chile. Este no es el caso, pero los recursos de Gendarmería también se van a cárceles concesionadas que no han proporcionado, por ejemplo, todas las medidas sanitarias del COVID en las cárceles privadas no se entregaron porque no estaban en las bases de licitación. Hubo una denuncia de eso en Interferencia, si mal no recuerdo, y tuvo que ser Gendarmería con los recursos propios del Estado quien proporcionara eso en aquellas cárceles. Entonces, este es consecuencia del COVID, es consecuencia de la crisis carcelaria, es consecuencia de una desprotección completa de Gendarmería, que además se ha utilizado como coto de caza para recursos públicos, para que sean distribuidos en fines no necesariamente éticos, por decirlo de una manera suave, ¿no? Sí, o propia de sus labores, que lo que denunciaba Carlos Fernández, ¿no? El dirigente de Gendarmería con el que tú conversabas, Pablo. Sí. Él decía, claro, esto sale en la noticia, perfecto, se conoce, está la crítica, pero ¿qué pasa con todos los proyectos millonarios a los cuales se les después nunca se ejecutan? ¿Qué pasa con las platas que debiesen llegar a la labor de Gendarmería? Si la labor de Gendarmería por ley no solo es resguardar que la gente no se salga de las cárceles, es intentar ayudar en la reinserción de esas personas a la sociedad. Labor que sabemos es titánica y es muy poco eficiente. No, imposible con los recursos que tienen hoy día. Y no es por culpa de ellos, no es una crítica de ellos, es porque simplemente están solos en la tarea, Pablo. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, Carlos Fernández, dirigente nacional de Gendarmería, nos comentaba justamente eso. Y yo le preguntaba y yo le decía, ¿por qué ocurren estas fugas en una cárcel? Que no es primera, ni segunda, ni tercera fuga que ocurre precisamente en el centro penitenciario de Valparaíso. Y su respuesta, la verdad, es contundente. Decía, porque falta personal. Sí, porque no están las condiciones. Esa es la manera tajante que responde precisamente el dirigente de Gendarmería al respecto. Yo quiero hacer un énfasis y vuelvo a repetir esto que es sumamente importante. Las cámaras de seguridad que estaban al interior de la cárcel y que captaron momentos de la fuga ese viernes 23 de julio, ese contenido ya está en manos de la Fiscalía. Es importante señalar eso
al igual que la imagen que nosotros de manera exclusiva dimos a conocer de este sector en el baño de uno de los módulos donde está este forado, que también es materia de investigación. Pero claro, lo que nos comentaba el dirigente nacional Carlos Fernández en su momento, que falta personal y faltan las condiciones necesarias claramente para desempeñar la labor. La cárcel de Valparaíso, la verdad, está en tela de juicio porque han ocurrido muchas cosas y muchas fugas. No es primera, segunda ni tercera, como yo les decía. Entonces, claramente, los dirigentes hacen un llamado a los altos mandos, a las autoridades correspondientes, para poner foco en lo que está sucediendo en la realidad y en la región de Valparaíso y, la verdad, en todo el sistema penitenciario en nuestro país. Y de ahí en más, la crítica sube hasta lo más alto del estamento político chileno, porque la decisión no pasa... Aquí hago pues una defensa de todos los directores de Gendarmería, pero no pasa por el director de Gendarmería o por el alto mando de Gendarmería. Sí, ellos están igual de, con todo respeto, en pelota. Entonces, pero miran al Ministerio de Hacienda y cómo el presupuesto de Gendarmería, miran al Ministerio de Justicia, que es el que debiese poder, está a cargo de Gendarmería, y también se encogen de hombros. Entonces les exigen y no pasa nada. ¿Qué pasa con las platas que realmente van a Gendarmería? ¿Esas platas se ejecutan como corresponde en la labor de Gendarmería? También un tema que los dirigentes de Gendarmería han instalado. Sí. Pero esto, por ejemplo, se arregla con un sumario, por ejemplo, que se está llevando a cabo. Yo creo que de hecho, el delegado presidencial, el ex intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, el mismo día, viernes 23 de julio, cuando nosotros fuimos a reportear allá a la cárcel, él dio un pequeño punto de prensa y le preguntamos por qué había un arma, por qué los reos estaban con un arma ahí al interior de la cárcel, por qué se da una fuga. Y claro, la respuesta de él era que se está haciendo un sumario correspondiente para establecer responsabilidades. Pero a mi parecer, creo que con un sumario esto no se arregla. Hay que ir de fondo, hay que ir a los problemas realmente que están en la base de todo esto, ¿no? Es que somos el país de los sumarios, somos el país de las querellas contra quienes resultan responsables, somos el país de los hechos aislados. Pero realmente andamos matando moscas, así como haciéndolo los locos, un volador de luces, le dicen algunos. Me parece que no se soluciona el problema de fondo que tiene Gendarmería. Yarna, ¿cómo lo ves tú? Sí, vi una estadística que hablaba de que habían egresado en el último año 1000 gendarmes por retiro, jubilación, distintas razones, porque cumplen un ciclo la carrera. Y en cambio habían ingresado a la Escuela de Gendarmería, que es una formación no mayor de un año en todo caso, 580 estudiantes o aspirantes a la carrera. O sea, se ha ido acumulando un déficit de funcionarios que va aumentando en la medida que corre el tiempo y que corre la pandemia. Y eso desde luego que genera desprotección en las cárceles y desprotección para los mismos funcionarios. Y también ellos están expuestos a unas condiciones de trabajo altamente peligrosas, con formación no necesariamente óptima y con muy bajos recursos de protección. Eso de las cámaras tampoco se entiende. Aunque yo me preguntaría, no sé si Pablo, tú tuviste más antecedentes de si las cámaras pueden tener acceso al excusado. Yo entiendo que no, o sea, ahí hay un punto ciego en que las cámaras no pueden por razones humanitarias. Yo entiendo lo mismo, Pablo. Hay cierta intimidad básica, ¿no? Por eso se aprovecha ese lugar. Mira, Yana, tengo entendido también que sí, efectivamente un punto ciego, que las cámaras de seguridad no dan para ese sector. Y un poco lo que ustedes comentaban, que esto fue bastante similar, haciendo un poco el símil que hacía Eduardo con la fuga del Chapo Guzmán, cuando él también escapa por un forado y la cámara de seguridad capta cierto momento nomás, porque el Chapo Guzmán como que desaparece del plano. No sé si ustedes recuerdan, cuando el Chapo Guzmán se escapa por el forado, empieza a desaparecer y claramente la cámara no capta el plano principal. Tengo entendido, Yana, no estoy seguro, pero tengo entendido que las cámaras de seguridad no daban para el baño donde nosotros mostramos la imagen donde estaba este forado al interior de la cárcel de Valparaíso. Sí, claro, que no corresponde por tema de derechos humanos básicos, simplemente no corresponde a aquello, a reforzar las medidas de seguridad, a invertir bien las platas de Gendarmería, a empoderar bien la Gendarmería, a hacer más atractiva la carrera de Gendarmería. La cifra que nos revela Yarna inevitablemente nos hace pensar que la curva, en un país en que la curva de personas que están internas, que van a la cárcel, va subiendo, y quienes están custodiando a esas personas va bajando, en algún momento simplemente no van a haber suficientes gendarmes para proteger el resguardo de las cárceles, la integridad de los internos y de ellos mismos. Entonces, no, y a tomarse en serio un poco esto, aprovechando que está el tema de
Constitución, de que hay una elección pronto también de elección de presidente. O sea, ¿qué más tienen que hacer los gendarmes y la gendarmería en conjunto para ser tomados en cuenta? De verdad, o sea, ellos el 2018 ya hicieron una huelga, incluso varios gendarmes se fueron a huelga de hambre. O sea, estamos en una situación crítica que se viene arrastrando hace muchos años y finalmente lo único que han hecho las autoridades es seguir barriendo bajo la alfombra. Llegó un minuto en que estamos en un proceso en donde queremos construir un nuevo país y en donde hay que tomar con seriedad efectivamente el trabajo que hacen nuestros gendarmes y qué es lo mínimo que ellos necesitan hoy por hoy para poder hacer bien su labor. Claro. O sea, no sacamos nada con seguir reduciéndole el presupuesto a Gendarmería, porque ya vienen con una crisis que es tremenda. ¿Cuántas huelgas más van a tener que enfrentar? ¿Cuántas situaciones extremas van a tener que hacer para llamar la atención de las autoridades y quienes están a cargo para que le den lo mínimo de lo que necesitan? ¿Te acuerdas hace algunos años, Juli, estábamos transmitiendo en vivo el programa cuando estábamos en la mañana y los gendarmes estaban en paro? El 2018. El 2018, sí. Y se habían de alguna manera parapetado en un lugar y llegó Carabineros por fuera, hubo una negociación y nosotros estábamos transmitiendo en vivo y decíamos, ¿qué va a pasar acá? Claro. Por un lado, Gendarmería parapetados, tomados adentro de un lugar, Carabineros afuera, y lo iban a desalojar. O sea, mira el punto al que ha llegado Gendarmería. Tener que llegar a un nivel como aquello. Ahora, sé que cuando comenzó la pandemia hubo una medida de conmutación de penas privativas de libertad para que los reos de menor peligrosidad pudieran seguir cumpliendo sus condenas en prisión domiciliaria, justamente para descomprimir la población carcelaria, porque eso es un foco de brotes de COVID. Pero yo no sé si esa medida finalmente se revirtió. Sí, no se revirtió, pero la población penal sigue creciendo y además la situación de la amenaza de una pandemia que nos ha acompañado a todos, con mayor razón, convulsiona el estado de ánimo dentro de un penal. Sí, claro. El miedo recuerden que se suspendieron visitas, los mismos gendarmes están expuestos a condiciones de hacinamiento en su trabajo, porque es en las cárceles. Entonces, claro, eso fue generando un estado de ánimo muy propicio para fugas. Hay momentos en las rutinas de los años en que hay más fugas, Año Nuevo, Navidad, y desde luego una pandemia también genera tipo de presiones. Y en toda institución la pandemia ha generado mayor número de licencias médicas por razones obvias, evidentes. Claro. En una institución frágil como Gendarmería eso causa estragos.